Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta ya una de nuestras últimas sesiones en relación con la materia de inducción al estudio psicológico. Esta es la sesión número 12 de 14, así es que ya nos acercamos al final, por lo que les recuerdo la necesidad de que vayan estudiando, vayan revisando todos sus apuntes y todas sus actividades ya en miras al inminente examen final, ¿verdad? Muy bien. Eso es en cuanto al examen y en cuanto a las sesiones. En el aspecto temático, les recuerdo que ahorita estamos revisando el tema de la personalidad. En la sesión pasada trabajábamos con la teoría psicodinámica, con todos los trabajos relacionados con la visión psicoanalítica en relación con la personalidad, partiendo desde la obra inicial de Freud, cómo vino evolucionando en el concepto del propio Freud y algunas de las modificaciones o de los conceptos complementarios que algunos de sus más destacados alumnos como Jung o como Adler fueron también agregando o fueron incluso modificando. Veíamos un poquito con Jung perdón, el énfasis en las metas, en la necesidad del self, de autorrealizarse, de buscar la integridad. Algo de eso vamos a retomar el día de hoy. Y también veíamos con Adler la importancia de lo que él llamaba el complejo de inferioridad y todos estos procesos por los cuales buscamos superar o buscamos compensar ese sentimiento con algún tipo de actividades o de conductas que van formando ciertos tipos de personalidad. Bueno, en el campo de las teorías de la personalidad no todo se queda en el aspecto psicodinámico, también el conductismo, el humanismo y otras tendencias tienen cosas que decir al respecto del tema de la personalidad. En esta sesión vamos a seguir trabajando con el tema de la personalidad, concentrándonos en lo que hay al respecto desde la teoría conductista y lo que hay al respecto también desde la teoría humanista, particularmente en la visión de un muy importante psicólogo que es Carl Rogers. Bien, vamos a nuestra lámina para revisar nuestros objetivos. Al finalizar este tema, particularmente en esta sesión, el estudiante analizará y comprenderá los principales conceptos propuestos por el conductismo y el humanismo para explicar la estructura y desarrollo de la personalidad. Es un poco lo que ya nos habíamos planteado como objetivo en el caso del psicoanálisis, pero ahora aplicado a estos otros dos enfoques. Los objetivos específicos: conocer y comprender de qué forma, por un lado, Skinner, que lo sabemos es el principal representante de la visión conductista, considera la personalidad, los procesos relacionados con el desarrollo de la misma, pero ya desde el punto de vista de Carl Rogers como representante del humanismo, y apreciar las diferencias entre ambas teorías, discutir un poquito sus implicaciones en el campo personal y particularmente en el profesional, sobre todo en lo que respecta a la mercadotecnia. Son dos teorías que ustedes podrán apreciar, tienen visiones muy diferentes de la naturaleza humana y por lo tanto tienen una concepción muy diferente de la personalidad. Bueno, vamos a iniciar con la teoría conductual. Antes de esto, quisiera que ustedes hicieran el ejercicio de recordar lo que ya habíamos trabajado sobre conductismo en la sesión de aprendizaje. Es más, si quieren en un momento hacer una pausa para poder regresar y revisar esos apuntes que tengan o revisar la sesión, sería espléndido porque tendríamos muy fresco el conocimiento. Bien, en relación con esto, recuerden que el conductismo nos planteaba la idea de que el aprendizaje se da por las consecuencias de la conducta. Una persona ante un estímulo genera una conducta y las consecuencias de esa conducta la van a mantener o la van a eliminar. Se ponía mucho énfasis en la influencia del medio ambiente, en la necesidad de la medición de conductas observables, medibles y cuantificables. En ese sentido, el primer punto que Skinner va a tocar en relación con el tema de la personalidad tiene que ver con que la personalidad para ellos de hecho no existe o no es más que un constructo teórico que no tiene un sustento en la realidad. Así lo vemos en nuestra lámina. Así lo vemos en nuestra lámina, donde se habla de la negación de la existencia de una entidad llamada personalidad. Así tal cual. Porque claro, ¿dónde está la personalidad? ¿Cómo se puede medir? ¿Cómo se puede observar? Skinner, como muchos conductistas, no cree que exista una entidad central que coordine la conducta de las personas. Al contrario, cree que el control de la conducta se encuentra en el medio externo.
como dice el siguiente punto. Las causas de la conducta no se encuentran dentro del organismo, sino en el medio ambiente. Somos, acuérdense, y en ese sentido la imagen que tenemos aquí en nuestra lámina es muy descriptiva de eso, somos para los conductistas organismos que responden hasta cierto punto mecánicamente a las influencias del medio ambiente. Y aunque podemos controlar esas influencias, finalmente nuestra conducta no dependería de factores internos, llámense personalidad, valores, etcétera, sino del control conductual que se establece por las condiciones del medio, como lo veíamos en el caso de los programas de reforzamiento. Insisto, si de repente al utilizar ahorita el término programas de reforzamiento se me quedan como en blanco, como dicen por ahí los anuncios con cara de what, regrésense a la actividad o a la sesión cuarta o quinta, no me acuerdo bien el número, pero se trata de la sesión de aprendizaje para que vean y refuercen estos conceptos, los tengamos ahorita a la mano. Bueno, ¿cuál es entonces la imagen de la naturaleza humana que se desprende del conductismo? Determinismo, estamos modelados por la experiencia. Vamos a ver que esta es una gran diferencia con enfoques como el que sigue, como el enfoque humanista, porque aquí nos están diciendo que de alguna manera no, la voluntad, la libertad, pues solamente son ilusiones, porque estamos determinados por nuestro entorno físico. Y entonces es aparente, es solamente una especie de buen deseo pensar que el ser humano es libre, que el ser humano toma decisiones. Yo sé que esto es justamente uno de los conceptos más difíciles de aceptar del conductismo, pero curiosamente en las discusiones y en las temáticas relacionadas con el mundo, por ejemplo, de la mercadotecnia, esto es muy importante. Me atrevería a decir que justamente, sin llegar a negar la existencia de la libertad de elección o de la voluntad, sí algunos aspectos de la mercadotecnia, sobre todo relacionados con el manejo de las campañas publicitarias, etcétera, de alguna manera le hacen caso a Skinner en la consideración de que por lo menos esa libertad y esa voluntad se puede moldear o se puede influenciar para lograr cierto tipo de cuestiones. Yo en este sentido tengo muy presente un texto muy importante que les recomiendo para entender muchas de estas cuestiones, que es el texto de Naomi Klein, El no logo. No recuerdo la editorial, pero bueno, tampoco vamos a hacer el comercial, ¿verdad? Ahí habrá que verlo. Pero la referencia es muy clara. Naomi Klein, no logo. En este texto, la autora señala justamente cómo, sobre todo en las últimas generaciones, incluso el modelado de una identidad, de un sentido de la personalidad, va ligado muchísimo al consumo. En los años 80 muchas grandes empresas, muchas grandes corporaciones empezaron a tener una crisis tremenda en sus ventas. Por ejemplo, Naomi Klein en ese sentido cita el caso de una de las grandes tabacaleras, de una de las grandes empresas de la industria del tabaco, en el sentido de que sus ventas habían caído mucho, particularmente en la medida en que ese grupo de la población a donde estaba focalizada su atención había crecido, es decir, había pasado cierta edad y sus hábitos de consumo habían cambiado, habían cobrado conciencia sobre los riesgos del tabaco, habían empezado a manejar otro tipo de ideología y por tanto habían empezado a dejar de comprar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tuvo que hacer esta empresa como muchas otras grandes empresas? Claro, en principio su reacción fue culpar a los mercadólogos, decir que los que habían estado diseñando las estrategias para llegar al público habían fallado en ese sentido. Y los mercadólogos respondieron no. El problema es que seguimos apuntando el cañón a un segmento de la población equivocado, porque ese segmento ya creció y ya tiene otra visión y ya tiene otros hábitos de consumo. Hay que cambiar el enfoque del cañón, si lo quieren ver ustedes así. Y en ese sentido, señala la autora cómo las empresas empezaron nuevamente a replantearse todas las estrategias mercadotécnicas, pero ahora enfocadas hacia otro sector de la población. Los hijos justamente de esta generación que ahora ya no compraba y que estaban ávidos de comprar porque de alguna manera, sobre todo en la época contemporánea, en los últimos 30 años, la influencia de los medios ha sido fundamental para crear la idea o la necesidad que la identidad
está vinculada con las posesiones, con el consumo. A lo mejor en los años 60 la identidad tenía que ver mucho con las ideologías, si yo creía en el socialismo, en el capitalismo, en el libre mercado, etcétera. Pero sobre todo en una época donde las generaciones han perdido el gusto o el encanto por este tipo de ideologías y se ha creado una especie de vacío, ese vacío se ha llenado pues con el consumo. Y entonces ahora las grandes empresas optaron porque sus estrategias mercadológicas vendieran identidades. Es decir, que al tú comprar un par de tenis, una camisa, una chamarra, etcétera, no solo estuvieras comprando un producto, sino que en cierto sentido estuvieras creando o estuvieras comprando tu identidad. Entonces la marca, las grandes marcas se volvieron sinónimos de formas de ser. Déjenme poner un ejemplo. Nike, ¿no? Que en realidad se debería pronunciar Nike porque es el término griego que significa victoria. Bueno, Nike es una empresa que ha trabajado mucho la idea de que comprar productos de ellos en realidad significan que estás asumiendo la identidad dinámica, flexible, activa y emprendedora del deportista. Y sobre todo, si ciertos deportistas salen luciendo la marca en específico. Fíjense que antes las marcas se trataban de ocultar en la ropa, ¿no? Que no se viera. Pero de un tiempo para acá la marca tiene que resaltar, porque la marca está generando esta relación entre el artista, el deportista, su forma de ser y lo que se quiere vender. En ese sentido, la personalidad o la identidad de los jóvenes, sobre todo de los adolescentes, estaría siendo moldeada por todo este tipo de condiciones que se les está generando externamente. No, insisto, no es que se trate aquí de negar la voluntad o la capacidad de elegir del joven, pero en cierto sentido sí se utiliza la idea de que con determinados estímulos y con determinada creación de un cierto ambiente a su alrededor se puede modelar o se puede orientar el consumo, en el entendido de que ese consumo va a orientar el tipo de identidad que forma el adolescente, una identidad basada en lo que se tiene. Quizá ahora, como en pocas épocas en la historia, es más válida esta frasecita de eres lo que usas, eres lo que tienes, porque realmente la personalidad, el sentido de la identidad está basado en hábitos de consumo, como en ninguna otra época ha sucedido. Bueno, de lo que estamos hablando aquí finalmente es del poder que pueden tener los medios de comunicación, la publicidad y la mercadotecnia, para crear una serie de condiciones que en el proceso de formación de hábitos de consumo se asocie con el proceso de formación de una personalidad, de una identidad. Bien, esto es solamente como una vinculación que estamos haciendo de estos temas con lo que es el aspecto profesional. En ese sentido, pues la teoría de Skinner parece tener razón. Parece que somos seres determinados por lo que sucede en nuestro entorno, que somos producto de la crianza, y si ya desde chiquitos nos metieron la idea de que para hacer algo, para tener un cierto sentido de identidad hay que comprarse esto, qué irónico, ¿no? Soy diferente porque uso tal marca, soy diferente y único porque utilizo o compro esto, que curiosamente lo compran y lo usan muchísimas personas, pero ciertamente consumir o adoptar ciertos productos o ciertos hábitos parecería ser la forma en que ahora entendemos el ser uno mismo, el ser diferente. Y hasta nos lo dicen las marcas, ¿no? Sé tú mismo, compra tal, sé tú mismo, usa tal, que lo usan millones de personas, pero eres tú mismo, ¿no? Bueno, que cada persona es única, por supuesto. Si, como bien dice la teoría de Skinner, cada quien tiene experiencias diferentes y esas experiencias son las que modelan lo que uno es, pues cada persona es única. No hay una persona igual porque cada quien es modelada por experiencias diferentes. Y sí hay, en ese sentido, hay que decirle una visión optimista. Quizá esto pareciera irónico porque por un lado nos dice que estamos determinados por el medio ambiente, pero por otro lado hay una visión optimista. Bueno, ese optimismo está basado que no importando el pasado, se puede cambiar la forma de actuar de las personas controlando su medio ambiente, ¿sí? El pasado importa, como bien lo vemos aquí en la lámina. El pasado importa, pero se puede modificar. Se puede modificar a través de la modificación de las condiciones ambientales. Vean esta cita tomada de un libro
sobre teorías de la personalidad, donde están citando propiamente Skinner, que dice: no estoy tratando de cambiar a la gente, todo lo que pretendo es cambiar el mundo en que ésta vive. Analicen esa frase. Lo que nos está diciendo ahí Skinner es: no podemos cambiar a la gente, lo que podemos hacer es cambiar las condiciones, porque al cambiar las condiciones vamos a ir modificando la conducta de la persona. Como veíamos en relación con el aprendizaje, si un niño está acostumbrado a hacer X tipo de conductas, no voy a cambiar al niño, pero si cambio las condiciones del ambiente y ya no refuerzo esa conducta, la conducta va a desaparecer, no porque el niño haya cambiado, sino porque cambiaron las condiciones del medio ambiente. En otro sentido, podemos decir que es una manera de cambiar indirectamente a la gente, no esperando que el cambio surja desde adentro, sino que el cambio surgiría desde afuera, de acuerdo al contexto o condiciones en los que yo pongo a la persona. Bien. No hay mucho más que decir sobre el conductismo y la personalidad, porque como lo decíamos al principio, los conductistas niegan la existencia de la personalidad. Para ellos lo único que hay es conducta, y la conducta es moldeada por las condiciones externas, lo cual abre ahí un campo importante a debate sobre el papel que tiene la mercadotecnia en la modelación de la personalidad, de los gustos, de las tendencias y preferencias de las personas, como ya lo discutimos en relación con la obra de Naomi Klein. Bien, entonces entremos propiamente a lo que es la teoría humanista. El humanismo es un enfoque psicológico muy diferente, se darán cuenta, a lo que hemos visto en relación con psicoanálisis o con conductismo, y tiene varios representantes. De hecho, quizá el fundador o el iniciador de la idea de la psicología humanista, en términos incluso de llamarle así, fue Abraham Maslow. Sí, ustedes están acordando ahorita de la pirámide de Maslow en nuestro tema de motivación. ¿Se acuerdan, verdad? Insisto, si en este momento, para tener fresca la idea, quieren ir y revisar esa sesión nuevamente o checar sus apuntes, adelante. La idea es que tengamos bien fresca los conocimientos. Bueno, Maslow justamente hacía una diferencia entre su forma de hacer psicología y lo que era el psicoanálisis, por un lado, y el conductismo por el otro. Porque él sentía que estas dos teorías ponían demasiado énfasis en querer ver el aspecto objetivo, en poner demasiado énfasis en el pasado y en el peso que tenía, y en que el ser humano estaba determinado, ya sea por sus impulsos biológicos, como en el caso del psicoanálisis, o determinado por el medio ambiente externo, como en el caso del conductismo. Bueno, en ese sentido, vamos a ver que hay una amplia diferencia. Maslow señalaba que en realidad el ser humano no está determinado, no es que no influya su biología, no es que influya el medio ambiente, pero que el ser humano sí tenía la libertad y capacidad de trascender e ir más allá de estas circunstancias. Yo creo que ya con esa idea vemos el enorme hueco, el enorme boquete que se abre entre la concepción de Skinner y la concepción de Maslow, del humanismo en general. Y Rogers, Carl Rogers, que es también un importante pensador humanista, pues va siguiendo evidentemente la línea de pensamiento de Abraham Maslow. A diferencia de Skinner, enfatiza la importancia de eso que él llama el yo, el self. ¿Qué importancia tiene el yo en la formación de la personalidad? Y vamos a destacar esta cita textual con el pensamiento de Rogers. Léanla conmigo. Centrar mi carrera en el desarrollo de una psicoterapia que, en lugar de concentrarse en cambios en el ambiente social, produjera mayor conciencia de la autocomprensión, autodirección y responsabilidad personal. Fíjense, decía Skinner que para cambiar a las personas había que cambiar su entorno. Lo que está señalando esta definición de Rogers es que la gente puede cambiar por sí misma, independientemente del entorno, siempre y cuando logremos ampliar o modificar la conciencia que tiene la persona de sí mismo. Eso es a lo que se refiere él por el yo, el self, la conciencia de nosotros mismos. Y estos tres puntos de autocomprensión, autodirección y responsabilidad personal serían los elementos que integran el yo, los elementos que integran el concepto de self de acuerdo a Rogers. Autocomprensión, entenderse a uno mismo. Autodirección, determinar el rumbo que le vamos a dar a nuestro comportamiento y asumir la responsabilidad personal
por lo que hacemos. Quizá aquí, si ustedes lo piensan un poquito, vemos reminiscencias, vemos ecos de cosas que ya habíamos visto desde la primera sesión cuando trabajamos, por ejemplo, el existencialismo de Sartre, y cómo hablaba de que al final de cuentas el hombre estaba solo porque se hacía a sí mismo a lo largo de su existencia, no podía depender de Dios ni de nada y por lo tanto estaba condenado a ser libre y por lo tanto tenía que ser responsable sobre sus actos. Ciertamente, esa influencia filosófica del existencialismo se nota claramente en la psicología humanista y en el pensamiento particular de Carl Rogers. Por eso, para Rogers, la motivación básica del ser humano no tiene que ver con la sexualidad, ni tiene que ver con las necesidades fisiológicas o con los complejos de inferioridad o con, como quizá decía Skinner, con la necesidad de controlar el medio ambiente. No, la motivación básica para la formación de la personalidad del ser humano es la tendencia a la realización. Piensen nuevamente en la pirámide de Maslow. Acuérdense que aquí encontramos una coincidencia porque Maslow en el último nivel de la pirámide nos ponía las necesidades de autorrealización. Es decir, cuando el ser humano ya ha trascendido más allá de cubrir sus necesidades básicas a nivel fisiológico, de seguridad, de afiliación, y ahora busca motivaciones dentro de sí para alcanzar metas relevantes que le permitan seguirse trascendiendo. Esto que llamaba Maslow actualización, es decir, una ampliación de la conciencia, una ampliación del yo. Aquí hay que tener claro que para estos autores, hablar de realización es hablar de un proceso continuo. No se puede llegar, de acuerdo al pensamiento humanista, a un punto donde yo diga, ya me realicé, ya alcancé todas mis metas, estoy completo, ya me puedo morir, ¿no? Pues no, para estos autores no puede juzgarse una persona en términos de decir si ya me realicé, porque siempre se puede ir más allá de lo que hemos logrado. Quizá el único momento entonces donde podríamos hablar de autorrealización sería pues prácticamente un minuto antes de morirnos, al voltear a ver nuestra vida y revisarla y entonces sí decir, bueno, pues logré lo que quería, cumplí mis metas, mis sueños, etcétera. Pero digamos que fuera de esa circunstancia, esto sería un proceso continuo de ampliación y de crecimiento del yo, del self. Es un proceso que nunca termina. Bueno, y nunca termina porque finalmente nunca somos los mismos. Pasamos por diversas etapas donde nuestra personalidad también va cambiando porque cambian las condiciones medioambientales. Aquí en el pensamiento humanista no es que se desprecie la influencia ambiental, insisto, simplemente es que se revalora más la capacidad del ser humano para controlar esto. Capacidad que quedó medio devaluada y medio golpeada en el pensamiento conductista de Skinner. Bueno, algunos puntos importantes de la visión que tiene Carl Rogers sobre el yo y la personalidad. La realidad de nuestro medio ambiente depende de la percepción subjetiva, un concepto que él llama el mundo de la experiencia. Es decir, no solo debemos concentrarnos en los rasgos objetivos de la conducta de las personas, sino que a final de cuentas la personalidad también depende mucho de nuestra experiencia subjetiva. Todos somos diferentes no solo porque tengamos experiencias diferentes, sino porque las percibimos de maneras diferentes. Cada quien interpreta la realidad del mundo en el que se encuentra de forma diferente. La ampliación de nuestro campo de experiencia, es decir, de nuestra concepción o nuestra percepción del mundo, lleva a la formación del autoconcepto por la diferenciación entre el yo y lo externo. Bueno, aquí hay que detenernos para trabajar con esta idea del autoconcepto. El autoconcepto, como el nombre claramente lo señala, significa crearse una idea, crearse un concepto de quién es uno mismo. Ese autoconcepto depende, por supuesto, de la percepción que se tenga de la realidad y de cómo está uno insertado en esa realidad. Por eso lo dice ahí Rogers, el autoconcepto solamente se puede desarrollar cuando yo he diferenciado lo que propiamente soy yo y lo que es el medio externo. Esto lo digo porque, por ejemplo, durante cierto tiempo los niños, acuérdense de Piaget, fíjense, déjenme hacer aquí una pausa, perdón, ahorita retomamos el hilo. Si ustedes se dan cuenta, ya a estas alturas estamos retomando prácticamente todo lo que hemos visto.
Estoy haciendo referencia de repente a lo que habíamos visto en aprendizaje, a lo que vimos en la primera sesión sobre los valores, a Maslow sobre la motivación y ahorita voy a hacer referencia a Piaget. Eso nos habla de dos cosas. Uno, nos habla de cómo el tema de la personalidad es un tema integrador de todos los aspectos que hemos visto en psicología. Y número dos, nos habla de la necesidad de que se pongan a estudiar, porque ya viene el examen final. Qué lata doy, ¿verdad? Bueno, pero créanme, es importante. Recuperemos el hilo. El autoconcepto se da solo cuando soy capaz de diferenciar entre yo y el medio ambiente. Ustedes van a decir, ay, pues qué fácil, pues yo soy yo y lo demás no soy yo. Bueno, pues los niños no lo tienen tan fácil. Acuérdense de Piaget, acuérdense de esta etapa preoperatoria de lo que era el egocentrismo, donde el niño no puede tomar la perspectiva de los demás, o más atrás en la etapa sensoriomotriz, cuando incluso los bebés entre 1 y 2 años no distinguen claramente dónde termina su cuerpo y dónde empieza el medio externo, no tienen incluso una imagen corporal bien establecida. Bueno, pues el autoconcepto es esa imagen que tenemos de nosotros. Y se forma a partir de que vamos cobrando clara conciencia de quiénes somos y de nuestra diferencia con los demás. Curiosamente, esa diferenciación no se puede hacer sino con la interacción con los demás. En la manera en que yo interactúo, yo reacciono ante la conducta de los demás o soy consciente de las reacciones de los demás ante mi conducta, es cuando puedo empezar a diferenciar. El autoconcepto depende de mi relación con el otro, porque el otro se vuelve como un espejito que me ayuda a tener más claro quién soy yo. Pero aquí en el autoconcepto hay 3 cosas importantes. Lo que tenemos aquí en este punto. La imagen de lo que somos, de lo que creemos que deberíamos de ser y lo que nos gustaría ser. Vean que en esto incluso, aunque es un pensamiento humanista, se puede ver el reflejo de la teoría de Freud sobre el yo, el ello y el superyo. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué somos en realidad? Ahorita, ¿cómo es mi personalidad? ¿Qué rasgos me distinguen? ¿Qué es lo que yo creo que debería de ser? A lo mejor soy una cosa, pero mi formación, los valores que me han inculcado mis padres, etcétera, me llevan a construir un ideal del yo donde yo siento que aunque ahorita soy así, debería de ser esto y el otro y lo demás. ¿Y qué nos gustaría ser? ¿Qué es esa parte que en realidad siempre he soñado, que me gustaría hacer, mis metas, etcétera, etcétera? Bueno, aquí hay 2 comentarios muy importantes. Perdón. Bueno, algo que señalaba Rogers es que lo interesante es que podemos tener un autoconcepto deformado de nosotros. Al concentrarnos demasiado en lo que deberíamos de ser o en lo que nos gustaría ser, nos olvidamos del verdadero yo. Y entramos en conflicto con nuestro verdadero yo. Si yo siento que debería de ser una persona, ¿qué les gusta a ustedes? Muy moral, con principios sólidos importantísimos, bien afincados, conservando las tradiciones y la moral de otros tiempos, y veo que hay una parte de mí que se revela eso, a lo mejor voy a entrar en conflicto con esa parte, porque pesa demasiado el deber y la moral sobre mi consideración de cómo debería de ser yo. Y entonces entro en conflicto, entro en lucha con una parte de mí mismo que no embona bien en esa circunstancia, ¿no? Piénsenlo. Aquí entra, por ejemplo, el tema de los estereotipos de género. Si nosotros hemos crecido con la educación típica tradicional de que los hombres deben ser de cierta manera y no deben de llorar y tienen que ser competitivos y tienen que ser rudos y tienen que ser demás, vamos a entrar en conflicto con nuestra parte sensible, porque digo, todos la tenemos y todos, no se hagan. Todos hemos tenido ganas de repente de llorar ante una película y demás, pero ¿qué van a decir? Van a decir que soy cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí nos damos esta idea de que somos diferentes. Es un ejemplo de cómo el deber ser puede distorsionar nuestra percepción de lo que somos y cómo nos puede llevar a entrar en conflicto con nosotros mismos. Ahora, por otro lado, está también eso de lo que nos gustaría ser, nuestras metas, nuestros ideales, que son por supuesto un motor que nos impulsa a cambiar. Aquí la diferencia es, yo soy una cosa en este momento y sé que me gustaría ser de otra manera, como ustedes, que ahora se perciben como gente que trabaja, que tiene ciertas características, pero que se están
involucrando en el proceso de aprendizaje que implica este proyecto, porque tienen un ideal de lo que les gustaría hacer, se están visualizando como futuros mercadólogos que quieren trabajar, que quieren realizar algo, y eso es algo que orienta y jala su conducta hacia allá, y que también se va mezclando con su percepción actual de quiénes son. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces aquí Rogers señala la importancia de que por mucho que tengamos ciertas creencias sobre lo que debemos ser y ciertas metas de lo que nos gustaría hacer, para lograr eso tenemos que partir por aceptarnos tal como somos, total e íntegramente, porque de otra forma el conflicto nos va a frustrar en términos de llegar a esas metas. Frustración, acuérdense, ya habíamos hablado sobre la frustración. Bien, otro comentario que quiero hacer al respecto de la idea del autoconcepto tiene que ver con la mercadotecnia. Si ustedes lo analizan, la mercadotecnia lo que explota mucho es justamente las aspiraciones que tenemos, ¿sí? ¿Por qué en México, por ejemplo, las telenovelas donde se plantean las historias del estilo de cuentos de hadas, de la princesita que va a conocer al joven multimillonario, más que de la princesita, de esta chica pobre pero buena y noble, que conoce a un joven rico y gracias a su amor y a su pureza logra convertirse ella también en una mujer exitosa, ¿sí? Digo, el 90% de las telenovelas son así, ¿no? Bueno, hay estudios que indican claramente que estas telenovelas tienen normalmente más rating que otras telenovelas que tocan temas más realistas, porque están trabajando con ese ideal que tiene que ver con el autoconcepto de las personas. Piénsenlo, millones de mujeres y hombres también que llegan a su casa después de una jornada muy trabajosa, que se dan cuenta de una realidad triste, limitada, de una realidad llena de aspectos negativos, con pobreza, con conflictos, con frustraciones. ¿Van a querer llegar a ver una telenovela donde vuelven a ver toda esa realidad? Claro que no. Estos estudios han mostrado que el rating elevado de estas telenovelas, pues al estilo de, no sé, es una pobre señorita que vive ahí en un barrio muy humilde, por accidente conoce al joven que trabaja en la gran empresa, se enamoran y la fuerza de su amor los lleva a triunfar. Es una situación enteramente irreal, pero funciona. ¿Por qué? Porque explota parte del autoconcepto de las personas. No la imagen de quién se es, sino la imagen de lo que deberíamos o nos gustaría ser. Es decir, hay una identificación a nivel, si lo quieren ver ustedes, inconsciente o subconsciente, con ese modelo que nos están presentando. Y en general es una consideración que podríamos hacer para la mayoría de lo que se maneja en la mercadotecnia y en la publicidad. Más que orientarse a convencer a la gente por explotar el autoconcepto en relación a lo que la gente es, se explota lo que la gente le gustaría ser, ¿no? Y entonces, al presentar los anuncios de carros con jóvenes que están encima de su carro, que se ven poderosos, que se ven fuertes, que son altos ejecutivos, que logran conseguir mujeres, etcétera, ¿qué se está haciendo? Explotando esa parte del autoconcepto, esa parte que tiene que ver con el ideal de lo que a mí me gustaría hacer, con esas aspiraciones que tiene la gente. Por supuesto, más allá del consumo de productos, buena parte del trabajo mercadológico en términos de convencimiento, de cambios de actitudes, de generación de nuevos hábitos o estrategias de vida, también pueden explotar esto de forma muy positiva en términos de llevar a la gente a pensarse en términos de lo que le gustaría alcanzar. Esto lo saben perfectamente quienes trabajan en las empresas donde se realiza mucho trabajo de ventas y donde la frustración es muy continua, y entonces a la gente se le saca adelante mucho explotando a dónde quieres llegar. Piensa en tus metas, piensa en lo que quieres realizar y sobre esa base vamos a trabajar. Y eso es lo que permite que la gente se convenza a final de cuentas de participar en proyectos, de afrontar ciertas frustraciones y lograr ciertas metas de venta, inclusive. Entonces esto es muy importante, como se pueden dar cuenta. Nos implica que nosotros tenemos que conocer eso. Tenemos que conocer la imagen que la gente tiene de sí misma y tenemos que conocer a qué aspiran, cuál es su ideal, sus metas, sus sueños. No lo vamos a hacer persona por persona.
como lo plantea el humanismo, porque a final de cuentas el humanismo lo ve desde el punto de vista de la psicoterapia. Pero ciertamente a través de las técnicas estadísticas, de la investigación de mercados, parte de lo que se tiene que hacer es eso. ¿Qué es lo que espera la gente? ¿Con qué sueña? ¿Cuáles son sus fantasías? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es esa imagen ideal de lo que quisieran ser? ¿Cómo se están fantaseando? ¿Cómo se están viendo a ellos en un plano ideal? Porque eso es una poderosa fuerza que motiva a la gente para actuar. Toca directamente una parte muy importante de su autoconcepto y la lleva a actuar de determinada manera. Bueno, ¿cómo se va formando el autoconcepto? Ya, después de estas consideraciones, regresemos al terreno de la teoría de la personalidad. El autoconcepto se forma, de acuerdo a Rogers, por un factor muy importante que se llama la consideración positiva. Es decir, todos buscamos desarrollarnos con una personalidad sana. Y para eso, la personalidad sana depende de, y así lo piensa Rogers, del amor y la aprobación que merecemos. Es decir, para Rogers, un motor muy importante en el desarrollo de nuestra personalidad es la búsqueda de amor y es la búsqueda de aprobación. Eso es a lo que él llama la consideración positiva. Para el niño es muy importante porque la consideración positiva va a ir formando una parte medular de su autoconcepto, la autoestima. La autoestima es el grado de aprobación, de acuerdo y de sentimiento positivo que tengo hacia mí mismo. Una cosa es el autoconcepto. El autoconcepto es yo soy así, 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 debería de ser así, así, o me gustaría ser de determinada manera. En cambio, la autoestima es que también me siento con lo que soy. Si domina en mí la necesidad del deber ser o de lo que me gustaría ser, a lo mejor mi autoestima en relación a lo que soy en realidad no va a ser adecuado. O mi autoestima puede ser muy positiva si considero que la imagen que tengo actualmente de mí me da la capacidad y los elementos para llegar a ser lo que quiero ser. Entonces, la autoestima como parte fundamental del autoconcepto dependería en buena medida, según Rogers, del amor y aprobación que el niño recibe durante la infancia. En ese sentido podemos tener dos posibilidades que ustedes están observando aquí en nuestra lámina. Por un lado, Rogers nos habla de lo que es la consideración positiva incondicional, es decir, que el niño reciba amor y aprobación independientemente de lo que hace. Es decir, el niño comete errores, se porta mal, etcétera, pero los padres se encargan de hacerle ver que a pesar de eso siempre lo van a amar, siempre lo van a aceptar y que lo quieren tal como es, con su parte positiva y su parte no tan positiva. Esa consideración positiva incondicional para Rogers lleva a una autoconsideración positiva, es decir, si yo veo que, o yo percibo, siento como mi madre, mi padre, la gente a mi alrededor me acepta tal como soy, eso va a llevar a que yo me acepte tal como soy, que esté en paz conmigo mismo, que me tenga una alta autoestima y que entonces genere una visión real del self, como vemos ahí en el cuadro. Es decir, que yo tenga una percepción clara, realista, de mi parte positiva, de mi parte negativa y que lo acepte. Es un poco como el yin y el yang. Seguramente recuerdan ustedes ¿no? Bueno, no me salió tal cual, pero la idea es que ahí lo tengamos, ¿no? El yin y el yang es un símbolo muy interesante de la cultura oriental porque habla de la unidad de los contrarios, el lado oscuro, el lado positivo. Señala que el lado oscuro, por ejemplo, siempre también lleva algo bueno dentro, o sea que no hay 100% lo negativo, y que en el lado positivo también hay manchitas, también hay la parte oscura, y que los dos a final de cuentas están equilibrados, están integrados en la misma realidad. Eso es a lo que conduce, según Rogers, la consideración positiva incondicional, a que una persona se acepte tal como es, de forma realista, diciendo sí, tengo estas cosas buenas, también tengo estas cosas malas, pero así soy. No en una actitud cínica o despreocupada, simplemente en una actitud donde a partir de la consideración de quiénes somos realmente, entonces ahora sí podemos plantearnos metas e ideales. Pero del otro lado está la consideración positiva condicional. Fíjense bien, aquí se trata de donde el niño recibiría amor y aprobación,
pero solo cuando hace cosas buenas, ¿no? Es decir, cuando el niño se porta bien, entonces sí es amor, cariño y aprobación, y cuando comete errores o hace algo que no está conforme a los criterios del padre, se le castiga, se le violenta o se le rebaja en términos de su dignidad. Y si te portas bien, vas a tener esto. Te queremos siempre y cuando tal y tal. Si te portas mal, ya no te voy a querer, ¿eh? En esa medida, el niño va entendiendo que hay condiciones de valor, es decir, que él vale dependiendo de determinadas condiciones, que a él lo van a considerar, lo van a aprobar o lo van a amar, siempre dependiendo de ciertas condiciones. Lo que lleva a la creación de un self ideal, es decir, a que yo no me acepte tal como soy, sino que nada más acepte una parte de mí y que esa parte la ponga como un ideal a alcanzar, pero donde voy a entrar en conflicto con la parte que no acepto, con la parte negativa, con esa parte por la cual he visto que los demás no me aceptan y que por lo tanto también yo no la acepto dentro de mí. Sí, espero que sí se den cuenta de la diferencia, es capital, es fundamental. Aquí nos está diciendo Rogers, si nosotros como padres les damos consideración positiva incondicional a los niños, ellos van a desarrollar un fuerte autoconcepto, una alta autoestima, aceptándose de forma realista con sus errores y con sus virtudes. Pero si condicionamos el amor y la aprobación a que el niño se comporte de cierta manera, lo que va a suceder es que el niño va a aceptar ciertas partes de sí, pero va a entrar en conflicto con otras. Y va a desarrollar una distorsión de su propia personalidad y de la percepción que tiene sobre sí mismo. Lo cual lo va a llevar a un proceso que puede ser bastante negativo. Ese proceso es lo que él llama la desestructuración del self. Es decir, cómo el niño puede llegar a un proceso donde su yo, en lugar de estar cada vez más amplio, integrado y estable, entra en un proceso muy fuerte de conflicto. La percepción de esta incongruencia entre lo que yo debería o quisiera hacer con lo que soy es lo que Rogers llama neurosis. Es decir, la neurosis es cuando una persona descubre la incongruencia entre lo que le gustaría ser o lo que debe ser y lo que es. Y lejos de entender que eso es un proceso, entra en conflicto, no lo acepta, lo niega, le molesta. Eso genera que cualquier situación emocional se convierta en una situación amenazante. ¿Cómo voy a afrontar yo un reto si hay una parte de mí que sé que va a estar mal? ¿Cómo voy a lograr relacionarme con las personas si sé que hay una parte que a mí tampoco me gusta? Y esas situaciones amenazantes, por tanto, generan ansiedad. La ansiedad lleva a la generación de defensas del estilo que ya habíamos visto anteriormente y las defensas lo que hacen es incrementar la incongruencia. Entonces es como una especie de círculo vicioso donde en la medida que yo no acepte lo que soy tal cual y perciba incongruencias y no sepa convivir y aceptar esas incongruencias, voy a entrar en un proceso de ansiedad, de evitar situaciones porque las considero amenazantes y por lo tanto de crear una serie de defensas a mi alrededor que lo único que hacen es condenarme y encerrarme a quedarme estancado en ese miedo a trascender. Muy bien. Del otro lado, ahora sí que en la otra cara de la moneda, Rogers también se encarga de decirnos cuáles serían las características de una personalidad sana. No en el sentido, por supuesto, físico, no en el sentido estoy sano porque soy normal, no, sino de lo que él considera una persona madura, una persona que está en ese proceso de autorrealización. Bien, como ustedes ven, hay una serie de características. La primera de ellas es conciencia de toda la experiencia y apertura. Es decir, soy consciente de todos los aspectos de mi experiencia. Soy consciente tanto de mis cosas positivas como de mis errores. ¿Sí? Y estoy abierto al mundo. No los escondo. Los manifiesto tal cual y no me preocupan. Trabajo sobre ellos, por supuesto, pero no me tienen ahí lleno de ansiedad y de miedo. Apreciación fresca y participación plena en toda experiencia. Es decir, él está hablando de las personas que toda nueva experiencia la ven entusiasmados, un poquito como los niños, ¿no? Sin perder el entusiasmo o el asombro por las cosas que suceden en la vida. Quizá un problema de nosotros los adultos es que hemos perdido mucho esa capacidad de asombro, ¿no?
Y ese es un problema, por cierto, para la mercadotecnia, porque muchas veces si la idea es generar un cambio en las personas, justamente creando ahí una disonancia, un asombro en las personas, en la medida que nos volvemos más cínicos y escépticos, nos obligan a buscar maneras más diferentes de sorprendernos, ¿no? En ese sentido, hay corrientes en el mundo, por ejemplo, de la mercadotecnia, que hablan de la necesidad de crear publicidad de mucho impacto, muy directa, muy fuerte, que remueva emocionalmente a la persona porque de otra manera ya nada nos sorprende, ¿no? Entonces esto se puede ver ahí reflejado sobre la publicidad. Confianza en la conducta y en el sentimiento propio. Es decir, es una persona que tiene una alta autoestima y que considera que su forma de pensar o de reaccionar está bien. No quiere decir que piensen que son dueños de la verdad, por supuesto que no. Pero que son gente que confía en su propio criterio, justamente porque se ha abierto a la experiencia, ha acumulado buena parte de ella y por lo tanto considera que su juicio es relativamente correcto. O sea, que no, para ponerlo en términos más concretos, que su forma de pensar o de juzgar las cosas no necesariamente es peor que la de los demás, que es tan buena como la de cualquier otro y que por lo tanto se puede confiar en ella. Libertad de elección, sin restricciones o inhibiciones. Sobre todo la libertad que le interesa a Rogers es la libertad de pensamiento, es decir, que la gente sea capaz de tomar sus decisiones sin verdaderamente tener que estar dependiendo de alguien más. Creatividad y espontaneidad. Necesidad continua de crecimiento y de enfrentar dificultades. Es decir, no solo es gente abierta, gente que se acepta, que vive gozosamente la vida, que es creativo, sino que además busca retos. ¿Sí? Porque entiende que solo buscando esos retos y enfrentándose a los problemas va a poder trascender. Piensen en lo que veíamos en nuestra sesión relacionada con la negociación. Hablábamos de que la gente puede tener diferentes maneras o diferentes intenciones de abordar el conflicto, la negación, la cooperación, etcétera, etcétera. Bueno, en este sentido, las personas sanas desde el punto de vista de Rogers son aquellas que no niegan, que no evaden los conflictos, sino que los afrontan y buscan en esas dificultades trascender. Es la gente que hace que el conflicto se vuelva funcional para los grupos, porque a partir de ahí los toma como experiencias de crecimiento. Bien, esto es lo que tenemos en relación con el pensamiento de Rogers. Ahora, aquí no me gustaría terminar sin antes mencionar dos cosas. Evidentemente, desde el punto de vista personal, estas últimas características de Rogers me parece que son fundamentales en el desarrollo de cualquier profesionista. Es decir, particularmente nosotros que estamos en este proceso de la formación mercadológica, pues piénsenlo. ¿Cómo un buen mercadólogo va a poder tener éxito si no es consciente de su propia experiencia, de sus propias reacciones, de las reacciones de los demás, si no está abierto a nuevas experiencias, si no tiene confianza en su propio criterio para ir generando nuevas ideas, sin que eso quiera decir que no busque también asesoramiento o que busque plantear el apoyo en otros puntos de vista? Si no es capaz de crear, de ser espontáneo, de enfrentar retos, eso definitivamente no nos va a generar nada como profesionistas. Todo lo contrario, nos va a convertir pues, en personas mediocres. No solo en el aspecto personal, sino en el aspecto profesional. Por otro lado, el otro comentario que quiero hacer es que aquí es donde tenemos que sentarnos a reflexionar. En relación con uno de nuestros objetivos iniciales de la sesión, ¿quién tiene la razón? ¿Skinner o Rogers? ¿Somos o no somos libres? ¿Tenemos capacidad de elegir o nuestra elección está condicionada por el medio ambiente? Aquí es un tema muy interesante porque sobre todo tiene implicaciones fuertes para lo que es la mercadotecnia. ¿Una persona es libre de elegir lo que quiere tomar? ¿O su capacidad de elección está limitada por la oferta disponible de productos? ¿La mercadotecnia le abre la posibilidad de ser libre o en realidad está moldeando y llevándolo hacia donde se quiere? Esto, por supuesto, por las consideraciones éticas que se tienen que hacer en relación con el propio trabajo. Pero por otro lado, esto también tiene consideraciones prácticas de relevancia. ¿Cómo oriento el trabajo mercadológico? En una investigación muy interesante, se hacía referencia a las diferencias, se hacía referencia
a las diferencias que hay entre las culturas. Ellos señalaban cómo hay culturas colectivistas en las cuales siempre es más importante el grupo, a la gente se le van creando como valores el hecho de ser fiel a su familia, a su grupo de amigos, el pensar antes en los demás que en ellos, en el valor de la tradición y de las instituciones. Y hay otras culturas que promueven más bien la individualidad, el buscar las propias metas, el ser uno mismo, el ser novedoso, dinámico, concentrarse en sí mismo, ponerse a uno antes que los demás. Este último tipo de pensamiento va muy de la mano con la teoría humanista. Bueno, ellos se daban cuenta que en países como Japón, que es uno de los países que se tomó en esta investigación, había una cultura colectivista muy fuerte. Mientras que en otros países, como puede ser por ejemplo Estados Unidos, la cultura era más bien individualista. Se pusieron a hacer un análisis del tipo de anuncios publicitarios que tenían más impacto en estas culturas. Y se dieron cuenta que en Japón, por ejemplo, los anuncios que tenían más impacto eran los que señalaban o indicaban las características tradicionales. Consume esto o demás porque es lo que ha consumido tu padre y por lo que es lo que lleva tu abuelo y demás. Ah, yo saqué mi cuenta en el banco tal porque tiene 100 años de experiencia y toda mi familia ha estado ahí. Y en cambio en culturas individualistas anuncios del tipo de sé tú mismo, no dejes que decidan por ti, piensa por ti mismo y compra X cosa, tienen mucho más impacto. Ajá. Yo ahorita mismo tengo como muy claros algunos ejemplos. Algunas bebidas refrescantes, ¿no? El Sprite, por ejemplo, se vende mucho bajo esta idea. No seas borrego, no consumas lo que los demás consumen. Sé tú mismo, no te dejes apantallar y decide qué es lo que realmente quieres tomar. Es una campaña muy interesante porque curiosamente vende criticando lo que hacen los que venden. Es decir, que no te laven el coco. Decide tú lo que quieres tomar. Compra Sprite, ¿no? La idea obviamente es manejar que un producto es sinónimo de una identidad rebelde, novedosa, fresca, que no se deja llevar por las ideas de los demás, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, es el manejo de estos conceptos de la teoría humanista justamente para generar hábitos de consumo. ¿Es ético o no es ético? Bueno, es parte de lo que tenemos que discutir e ir pensando dentro de nuestro propio proceso de formación. Pero ciertamente, lo interesante aquí es que habrá culturas que son más proclives a pensar el mundo en términos de la visión del conductismo. Estamos determinados por nuestro medio, formamos parte de un contexto. Y habrá culturas que van más en relación con esta idea de ser uno mismo, de trascender, de generar una serie de características de personalidad sanas. Y en ese sentido, conocer eso, conocer bajo qué principios funciona la personalidad de la gente, es fundamental en términos de lo que se puede trabajar a nivel mercadotécnico y a nivel de cualquier otro tipo de actividad. Muy bien, y pues ya para finalizar, les comento que en las siguientes sesiones vamos a terminar el tema de la personalidad. En la siguiente sesión vamos a trabajar con el pensamiento de Bandura, Albert Bandura. Ya habíamos visto algo de él también en aprendizaje. Yo les pediría que revisen esa parte antes de empezar la siguiente sesión. Pero ahora vamos a ver qué tiene que decirnos Bandura y el aprendizaje observacional sobre la personalidad. Muy bien, pues espero que estén muy bien, que les haya resultado interesante esta sesión. Cualquier duda o comentario, trátenlo con el tutor. No olviden realizar la actividad respectiva de esta sesión y prepararse para su examen final. Que estén muy bien, hasta luego.